Una madre, Eva Bailén, en 2015 llamaba la atención sobre el problema de los deberes escolares y reunía en la plataforma change.org más de 200.000 firmas a favor de unos deberes justos. Un año después, la CEAPA, la Asociación Mayoritaria de Padres y Madres de la Escuela Pública, promovía bajo el lema "En la escuela falta una asignatura, mi tiempo libre", la primera huelga de deberes en nuestro país. Según la OECD, España es el quinto país con mayor volumen de deberes sobre el alumnado. Se dedican más de 6 horas a la semana a hacer las tareas escolares. La OMS, en un estudio sobre la salud de los escolares, señala a España también como uno de los países donde mayor porcentaje de niños se sienten presionados por los deberes que les mandan para hacer en casa. A los 11 años, el 34% de los niños y el 25% de las niñas se sienten agobiados por los muchos deberes escolares. A los 15 años, la presión aumenta, el 70% de las chicas y el 60% de los chicos españoles, una media bastante más alta que la de otros países estudiados. En Sin Distancias hablamos hoy de los deberes escolares con la ayuda de 3 psicólogos educativos, 3 profesores del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la UNED. Ellos son Jesús Martín Cordero. Buenos días, Jesús. Hola, buenos días. Raquel Cohen. Buenos días, Raquel. Buenos días. E Inmaculada Escudero. Buenos días, Inmaculada, y bienvenidos a los 3. Buenos días. La polémica entre la utilidad o no de los deberes escolares no es nueva ni exclusiva de España. Hace años que se lo plantean países como Canadá, Estados Unidos, Francia. Es un asunto muy cuestionado, incluso entre los propios especialistas. Como expertos en psicología de la educación, ¿qué función cumplen los deberes? ¿Son necesarios? ¿Son útiles? ¿Son inevitables? Jesús. Bueno, pues quizá lo primero que me gustaría decir es que es un asunto muy complejo, como apuntabas. Muy complejo y muy controvertido. De hecho, yo me conformaría con que a la salida del programa continuáramos los 3 siendo igual de amigos que a la entrada. Es decir, que es un asunto que se puede debatir. Nosotros 3 tenemos una línea de trabajo en el trabajo de fin de grado de la carrera justamente dedicada a los deberes escolares, al papel de los deberes, las funciones de los deberes, etc. Y porque nos parece un asunto absolutamente esencial para un alumno que se especializa en psicología de la educación. Decías muy bien que lleva tiempo en debate, por ponerte un ejemplo, por ponerle a los oyentes un ejemplo, en la bibliografía obligatoria que nosotros utilizamos para nuestros alumnos hay una revisión que es la más amplia y reciente que nosotros sepamos, donde se revisan datos desde hace más de 100 años. Es decir, la polémica en España es reciente, pero fuera de España no. Y de hecho tiene ciclos. Es decir, lo que pone de manifiesto el trabajo que nuestros alumnos están obligados a leer es que llevamos 100 años en el ámbito de la ciencia discutiendo esto o intentando sacar conclusiones empíricamente fundamentadas. Y hay ciclos, es decir, hay momentos en los que la opinión pública y las escuelas son más partidarias de muchos deberes, otros de menos deberes, y en realidad no tiene una respuesta ni fácil ni directa. Esto no es blanco-negro, depende completamente. Las funciones son a su vez determinadas o influidas por la edad, por el ciclo escolar, qué metas tienes, qué pretendes conseguir. De modo que no admite, es un problema que no admite una respuesta unívoca, depende mucho de muchas otras variables. Estamos, Raquel, en un momento donde precisamente los deberes en este momento en España se están cuestionando mucho, se están llevando a la polémica, todo el mundo tiene su opinión, todo el mundo aporta cosas contradictorias, padres, alumnos, profesores. La sociedad en general está preocupada por este tema, especialmente ahora. ¿No te parece? Creo que ha salido a la luz el descontento de algunos padres o de muchos padres, han ido ganando terreno con relación a los deberes. O sea, cuando uno se acerca a las escuelas, sigue existiendo ese otro grupo de padres que también los defiende. Creo que el problema es el ponerse en posiciones muy extremas en donde creo que es muy difícil, como estamos llegando a hacer, defender los deberes a rajatabla o culparlos de todo. El tema es poner en orden qué funciones les atribuimos a corto y a largo plazo, qué es pertinente para distintos grupos de edad, qué función le asignan los maestros, qué utilidad,
qué sentido tienen los deberes que mandan, cuál es la participación de los padres. Entonces, creo que las discusiones en términos de opinión pública terminan siendo lo más relevante es la escuela. ¿Qué papel desempeña la escuela en organizar el tiempo fuera de la escuela y hasta qué punto eso lesiona o no el tiempo libre de los niños o lesiona o no las decisiones familiares? Y es todo bastante más complejo de lo que parece a simple vista. Uh-huh. Inmaculada Escudero, en estos comentarios iniciales sobre la función que deben cumplir los deberes y en qué situación tenemos ahora mismo la polémica respecto a este asunto, ¿qué dirías? Pues yo en la línea de lo que comentaban mis compañeros, es verdad que es un tema polémico, controvertido, no es nuevo, como comentaba Raquel, o sea, esto ya lleva varios años saliendo a la luz, y hay argumentos a favor y argumentos en contra, y todos son igualmente legítimos, es decir, hay una serie de argumentos a favor en cuanto a que sirven o pueden ser efectivos los deberes para reforzar determinados contenidos, para crear un hábito de trabajo y una disciplina. Y hay argumentos en contra también igualmente legítimos, como que supone un esfuerzo extra para los niños, les resta tiempo para otras cosas como jugar, etcétera. Y lo que tenemos que verlo es bajo un prisma no genérico, no abordarlo como un problema fácil, sino un problema que tiene un objeto de estudio que tiene muchas variables y muchos factores que intervienen a la vez, y lo que hay que hacer es establecer recomendaciones, ¿no? O guías de cara a las familias, de cara a los centros, etcétera, ¿no? En base a todo ello, argumentos empíricos y a investigaciones que se están realizando y que es en lo que nos vamos a centrar hoy. Así que os propongo que, para empezar, pues hablemos sobre las ventajas, si os parece, ventajas y desventajas de los deberes escolares. Podemos empezar por las ventajas. ¿Para quién? Sí, yo creo que hay una meta a largo plazo que es a su vez una ventaja. Es decir, ese parece obvio y yo creo que en eso prácticamente todo el mundo podría estar de acuerdo, que a largo plazo el sistema educativo debe aspirar a que los alumnos adquieran una autonomía y una capacidad de trabajo intelectual por su cuenta. Eso es muy difícil de alcanzar si en algún punto del sistema no introduces deberes o tareas a realizar fuera de la escuela. Otra cuestión diferente es cuántas, en qué cantidad, con cuántas horas, en qué punto del sistema se van introduciendo. Una reflexión general que parece, o un dato general que parece desprenderse de la información recopilada, es que, y es un poco de sentido común, es decir, que obviamente en los ciclos de primaria pues los deberes deberían estar bastante limitados, en tanto que la cantidad de trabajo a realizar fuera del sistema escolar debería irse incrementando en la secundaria y desde luego en el bachillerato. De otro modo va a ser imposible obtener esa autonomía, esa capacidad de trabajo intelectual fuera del entorno escolar, que es una aspiración evidente, es una meta clara de nuestro sistema educativo. Después yo creo que hay una variable que veníamos comentando y que al venir hacia acá, y que es que bueno, el contexto cultural en el que los deberes se producen cambia. Cambia también la percepción que tienen los padres de la escuela. Hasta qué punto lo que decía la escuela hace 50 años era ley en muchos hogares. Ahora hay muchos padres dispuestos a cuestionar qué es lo que sucede en la escuela. Eso no es necesariamente bueno o malo, pero es algo a tener en cuenta. También los recursos disponibles en las familias se han incrementado. No es la misma situación la de nuestro país hace 50 o 60 años que ahora. Ahora hay una clase media mucho más amplia que aspira a que sus hijos hagan muchas actividades fuera de la escuela, desde montar a caballo hasta recibir clases de música, pasando prácticamente por cualquier actividad extraescolar imaginable destinada a desarrollar cualquier competencia cognitiva o física imaginable. Eso va recargando el horario de los chavales, ¿no? Sobre todo en primaria y en la primera parte de secundaria. Es decir, que hay que tener en cuenta también eso. Hay muchos padres que se quejan de un exceso de deberes, o algunos padres se quejan de un exceso de deberes, pero después vas a mirar la agenda del crío
y tiene una agenda más compleja que la de un ejecutivo de Wall Street. Entonces, Sí, claro, por eso los la niños desesperación de los también padres viene por ahí, ¿no? necesitan jugar también, ¿no? Pero, Jesús, vamos a hablar de las ventajas. Antes habías comentado lo de la capacidad de Autonomía autonomía. es una que yo dejaría muy claro, revisión y consolidación de los conocimientos impartidos. Y aquí hay un punto muy importante que sí querría señalar. Es ya impartidos, es decir, lo que queda bastante claro de la información que nosotros hemos revisado es que los deberes no deberían utilizarse para introducir contenidos nuevos que no se hayan abordado en clase. Otra cosa es que, por ejemplo, al chaval al niño o a la niña se le ha enseñado a resolver un cierto tipo de problema matemático y el profesor le pone un problema nuevo al que debe aplicar estrategias o procedimientos que ya conoce y que ya ha practicado en clase. Pero los deberes, en un sentido más cortoplacista, si quiere uno, la función principal que tienen es consolidar conocimientos ya impartidos. No es una manera de completar el currículum. Raquel, ¿qué otras ventajas aportarías tú acerca de los deberes? Sobre todo el tema más a largo plazo. Creo que la generación de autonomía, la capacidad de aumentar la capacidad de trabajo, es lo que va más a favor de no pensemos en eliminarlos del todo. Lo que pasa que matizaría mucho es que hay deberes que pueden tener mucha utilidad en términos de, por ejemplo, de consolidar conocimientos, de transferir conocimientos de un área a otra área próxima, pero que hay que acotar... que pueden tener el efecto contrario, ¿no? El tema a veces es que creo que no nos hemos detenido lo suficiente a pensar qué qué sentido le adjudican las familias y los estudiantes a los deberes y qué asignación, qué significado le adjudican los profesores. O sea, ¿para qué mandan los deberes? Una de las funciones que se suele asignar es que los deberes facilitan un seguimiento indirecto de lo que ocurre en la escuela por parte de las familias, que un modo de que las familias vean cómo es el desarrollo escolar del niño es, pues, que vean cómo desarrolla esas tareas en casa, cómo resuelve esas tareas en casa. Entonces, eso, depende cómo se maneje, puede ser también una ventaja, el tema de hacer un seguimiento de los logros escolares de sus hijos. Yo añadiría, en la línea de lo que apuntaba Raquel y que iniciaba también Jesús, la capacidad, es decir, yo creo que los deberes sirven para desarrollar una capacidad de trabajo y un hábito de estudio, que tiene que ir, como comentaba Jesús, ya en la primaria, dedicándole muy poquito tiempo, y ese tiempo tiene que ir incrementándose acorde a los cursos, e ir reforzando su autonomía, su capacidad de esfuerzo, ¿no? Y a comprender lo que significa el esfuerzo, porque eso les va a servir no solamente en los contenidos que estén adquiriendo en un momento determinado, sino en sus competencias futuras, ¿no? Laborales, profesionales. Pero incluso, como por concretar más, es que uno piensa se imagina un niño haciendo deberes, un niño sentado con un cuaderno resolviendo problemas matemáticos. Un niño con deberes también es un niño que aprende a usar una agenda, que sabe qué pasa si ha apuntado o no bien lo que le ha dicho la maestra, que tiene que fijarse en el horario, que tiene que planificar qué día y a qué hora le compensa. Entonces, todas esas son también habilidades o competencias que están vinculadas a la realización de los deberes y que a veces pues las dejamos por detrás, y que quizá la capacidad de organizar su tiempo, de hacer previsiones, y esas son competencias muy generales que están vinculadas a este tipo de tareas. Y muy importante, supongo, para el desarrollo del niño. Bueno, hemos hablado de las ventajas entonces. ¿Queréis que hablemos ahora de las desventajas o de los inconvenientes o para qué no sirven los deberes de ninguna manera? Bueno, hay dos puntos aquí que a mí me gustaría resaltar. Uno es una cuestión delicada, pero es importante decirlo. En nuestro país hay lenguas que son regionales o que son autonómicas. Y tenemos un problema, y es que cuando nosotros buscamos o cuando el sistema educativo busca que los padres participen de los deberes de los niños, la función que cumple esa lengua es crucial. Estoy hablando de las comunidades autónomas que tienen lengua propia más allá del español.
Cuando todos los deberes escolares están en una lengua que no es la lengua materna de la familia, estamos discriminando a los padres que no dominan esa lengua. Y estamos, si la escuela hace un particular hincapié en que los padres deben participar en el trabajo de los deberes escolares con los niños, pues debemos saber que esos padres no van a poder ayudar a sus hijos. Y eso es una desventaja manifiesta. Estamos utilizando el sistema educativo para discriminar a aquellos padres que no tienen como lengua materna la lengua que se esté utilizando en el sistema educativo. Y hay otro punto que querría resaltar, que es una desventaja evidente, y es que en algunos casos los deberes se utilizan para cumplimentar el currículum, el programa. Es decir, hay temas que no se van a tocar en clase y que entonces el profesor decide que van a formar parte de los deberes. Esto a mí me parece un problema serio. Añadir a eso una cosa clásica que es la idea de utilizar los deberes como castigo. Uh-huh. Eso nunca se debería hacer. No, es que no es una función de las tareas. Si estamos pensando en desarrollar la autonomía, si estamos pensando en consolidar conocimientos, si estamos pensando en adquirir hábitos de trabajo, pues como castigo parece que no funciona. Nunca, desde luego, utilizar a lo mejor el tiempo del recreo para terminar esos deberes que nos han traído de casa. Eso depende, porque a veces eso son estrategias de los propios niños para escurrir el bulto. Uh-huh. Pero más bien es que si un niño tiene más dificultades que otros para seguir el ritmo de su curso escolar y la idea es que lo que no has completado en clase lo tienes que ir completando en casa, pues resulta que el niño que lo tiene más difícil, además tiene muchas horas luego en casa para algo que si no lo ha podido hacer junto con sus compañeros y con el profesional que se ocupa de la enseñanza, pues lo dejas a la cola. No creía que me ibais a decir como psicólogos que el espacio recreo y el tiempo recreo es fundamental para el desarrollo de los niños. Puede serlo, pero a veces es que ahí hay que diferenciar entre el maestro que consume el recreo por castigar a los niños, por darles más tarea, pero si hablamos de deberes escolares, de deberes para casa, y el crío no los ha hecho, muchas veces ya, no en el primer ciclo, pero ya en el segundo espabilan que esto... A veces ni siquiera es que no se acordaron, es no habían apuntado bien, entonces no te preocupes, mamá. En el recreo yo le voy a decir a tal que por favor me diga, y yo esto lo hago en un segundo. Entonces, a veces cuando escuchas conversaciones entre niños, observas patios y tal, pues creo que hay que discriminar. Son estrategias, y si estamos favoreciendo la autonomía, pues... Inmaculada. Yo me gustaría añadir un aspecto que considero de lo más trascendental dentro de los riesgos, ¿no? de las desventajas que pueda tener el uso de los deberes escolares y que tiene que ver un poco con lo que mencionaba Jesús respecto, por ejemplo, al uso de otras lenguas, ¿no? Y es que los deberes pueden realmente generar o incrementar las desigualdades sociales, ¿no? Y eso es relevante, ¿por qué? Pues porque hay familias que a lo mejor no tienen los recursos suficientes para apoyar a los niños en casa con la realización de las tareas que traigan cada día, ni los recursos ni el tiempo, a lo mejor, pues porque son padres que tienen unos horarios laborales extensos y no le pueden dedicar el tiempo necesario, ¿no? Y otros muchos factores que se podrían añadir a o porque no saben, los padres también no tienen los conocimientos suficientes como para ayudar a los críos. Ni tienen que tenerlos en determinadas en determinados niveles, igual, ¿no? Tampoco tienen por qué... No tienen por qué estar... De todas maneras, allí hay una cuestión que es interesante, que es entrar en otro debate, y es un modo de zanjar la cuestión sería, entonces no ponemos deberes y evitamos esa discriminación, y otra es si esos deberes tienen un sentido, tanto a corto como a largo plazo, pues ver de qué manera el propio sistema ofrece herramientas para evitar que se generen esas desigualdades. Uh-huh. Habrá niños que requieren que el propio sistema pues oferte horas de estudio supervisado por fuera del horario escolar, aunque no todos los niños lo necesiten, pero si pretendes que esas tareas cumplan con sus objetivos, entonces tienes que proponer un contexto en donde eso se pueda realizar en condiciones de igualdad. En condiciones de igualdad y orientado a lograr los objetivos, si no, ¿a dónde vamos? Bueno, entonces, una vez ya planteados las ventajas y las desventajas, no es tanta la cuestión deberes sí, deberes no, sino deberes depende de cómo. ¿Cómo deben estar planteados esos deberes? Pues hay una cuestión que también querría destacar en ese sentido.
Si ponemos deber, el sistema educativo desde la escuela hasta la universidad comunica algo muy importante a los alumnos. Una de las cosas muy importantes que comunica es que lo que importa entra en el examen y lo que no se evalúa o no entra en el examen no importa. Eso se puede hacer explícitamente o implícitamente, pero eso lo estamos haciendo constantemente. Los alumnos son niños en primaria o adolescentes en secundaria y en bachillerato o adultos en la universidad, pero no son tontos, ni los niños ni los adultos. Lo que no entra en el examen no hay que estudiarlo y los deberes que no se evalúan no hay que hacerlos. Entonces, sí se ponen deberes y es una de las distintas aspectos que yo quisiera resaltar. Si se ponen deberes, hay que dar un feedback, hay que darle, no digo que se corrijan individualizadamente todos los cuadernos, pero depende de lo que se haya puesto como deber, es absolutamente imprescindible que el profesor en clase o dé un retorno al alumno en el cuaderno o lo dé en la pizarra y deje muy claro que esto se hacía así. Los errores posibles son tales, la manera de corregir los errores es hacer tal cosa y la respuesta correcta está muy bien por tal razón, por tal otra y por tal otra, y si queréis saber más, pues entonces lo vamos a ver en tal otra clase. Pero tiene que haber un feedback. Una de las cosas que evidentemente no es un problema que ocurra en todos los centros ni con todos los profesores, pero con alguna frecuencia sí que ves deberes escolares de un nivel o del otro que no reciben ningún tipo de feedback. Y de ese modo se le está diciendo al alumno que eso que estaba haciendo en ese deber no importa. Incluso si uno toma en cuenta las posibles ventajas de los deberes, es que el peor deber es el que no se hace. Ese no tiene ninguna consecuencia. Entonces, si no dar una devolución, no corregir de alguna manera, no reincorporar eso que se ha hecho en casa en la clase, desalienta el trabajo. O sea, si tú mandas deberes, pero no los corriges, entonces esos deberes se dejan de hacer. Y esos seguro que no sirven para nada. Yo creo que es fundamental que se califiquen, que efectivamente tengan valor pedagógico, que haya una coordinación también entre los profesores, que muchas veces no existe coordinación y entonces el niño acaba con una lista enorme de tareas de matemáticas, de lengua, de ciencias naturales, etcétera. Yo creo que esa coordinación es fundamental, tanto en la cantidad de deberes que se mandan como en la función que tienen, el valor pedagógico que tienen, ¿no? Y luego añadiría una cuestión fundamental que tiene que ver con cuál es la implicación que se espera de las familias, cuál es el papel de las familias. Y eso tiene que comunicarlo el centro también y los docentes, para que la familia sepa hasta qué nivel, qué nivel de trabajo tiene que tener, ¿no?, de implicación en casa. Además, creo que hay también que graduar los asuntos. Uno piensa en implicación de los padres y se imagina a un padre haciendo los deberes con los hijos, o incluso en el peor de los casos haciendo los deberes por los hijos. Pero implicarse también es ayudar a mantener, es que se necesitan otras cosas, se necesita un horario más o menos regular, un espacio de trabajo, no puedes decirle o dejar que hagan los deberes los niños y tú poner la tele a toda pastilla. Entonces, tienes que propiciar un ámbito de trabajo. Entonces, tu implicación a veces es, preguntar, estar disponible quizá para alguna duda, pero la implicación de los padres no necesariamente es esa imagen que tenemos de esos padres que terminan diciendo es que me han mandado deberes. Sí. Es que eso es una frase... Es terrible. Todos hemos hecho la primaria 2 veces, los que tenemos hijos. Pero de ahí a que hagamos además el bachillerato tecnológico, pues hay una distancia. En general yo diría que es apoyo logístico, es decir, que asegurarse que haya unas condiciones de trabajo básicas, que el niño no puede estar con la música a todo meter o el abuelo con la televisión a todo meter o con el ordenador encendido jugando a un juego de ordenador y al mismo tiempo haciendo los deberes de lengua. Es decir, que hay que asegurarse unas condiciones de trabajo mínimas, mantenerlos focalizados en la tarea, es decir, es mucho más importante estar centrado en la tarea 20 minutos que estar 2 horas sentado con 50 interrupciones. Otra cuestión importante, dependiendo de la edad obviamente, pero pedirle a chavales de 11, 12 años tareas que requieren estar centrado en la tarea 2 horas, pues no parece muy lógico, porque no van a estar 2 horas, le estás pidiendo algo que no van a hacer. Si lo puedes fragmentar en periodos, pues ya es otro cantar. Es decir, que
También los profesores deberían en muchos casos ponerse en el papel del alumno. Eso a los profesores nos cuesta mucho trabajo hacer eso. Yo llevo casi 35 años de profesor y yo creo que eso es lo más difícil que puede hacer un profesor, ponerse en el papel del alumno. Pero eso es malo cuando estás tratando con adultos. Si estás tratando con niños es trágico. Quizá estamos dando por obvio el tema de la graduación con la edad, con Sí. y quizá... Sí, eso Tendrías aclarar un poco que es que hay una recomendación bastante de las pocas que se pueden hacer así fundadas en datos es que, desde luego, en primaria poca cantidad en tiempo y en intensidad, y en secundaria y hasta el bachillerato entre hora y media y 2 horas, empezando por menos y acabando por más, no por asignatura, sino al día. Al día laborable. Estamos hablando de 5 días. Eso significa que a un señor o a un chaval en tercero de la ESO le estás añadiendo 10 horas de trabajo a la semana. Si esas 10 horas están bien estructuradas, las tareas son relevantes, se está repasando o consolidando información que ya ha visto y el chaval recibe un feedback o un retorno del profesor, son 10 horas magníficamente aprovechadas. Si a un señor, a un bigardo de 16 años le pones a colorear el mapa de España, pues es una tarea bastante inútil. Y el ejemplo que estoy poniendo es real, lo he visto. Entonces... Sí, eso es malo, ¿no? Los mayores que hacen tareas a lo mejor que no les motivan nada, que son aburridas y que no le encuentran sentido, o los muy chiquitines, 6 años yendo a primaria, que llevan unas mochilas tremendas y tienen unos deberes terribles. Pero además porque está todo muy mal concebido. Es difícil en esta cuestión que señalaba recién Jesús de ponerse la perspectiva del alumno. A veces un adulto no tiene en cuenta lo que le lleva a un niño de 7 u 8 años a hacer una tarea que a uno le parece muy corta. A uno como adulto le parece muy corta. Pero resulta que esa tarea igual sola consume mucho más que el tiempo que hubiera habido que asignarle de tarea entre todos los profesores o entre todas las materias a ese niño. Igual tiene que hacer escribir una descripción y con 8 años pues es que está a 1:30 y le sobra en ese caso al menos 1 hora de lo que le tendría que haber consumido. Va un poco en la línea de lo que comentábamos antes, ¿no? El valor que realmente tienen las tareas y la capacidad que tienen los niños en un determinado nivel, ¿no? Y luego la coordinación y la planificación docente, no solo en un curso en concreto, sino a lo largo de los cursos, ¿no? ¿Qué se espera de ellos a medida que avanzan en los cursos, más allá de la adquisición de una serie de contenidos concretos, ¿no? Y específicos? ¿Pero vosotros creéis que los centros escolares lo están planteando así, de esa forma tan sistemática, tan pensada y con unos objetivos concretos y con una forma de planificarlos teniendo en cuenta a los padres, teniendo en cuenta la coordinación entre profesores? No. A ver, nosotros formamos psicólogos educativos. Esos psicólogos educativos, o muchos de ellos, van a desempeñar labores en las escuelas. Creemos que, o al menos queremos hacer el esfuerzo de incluir en su agenda de problemas que estas cosas hay que mirarlas más despacio, hay que mirarlas desde una perspectiva profesional y no dejarse llevar únicamente por los vaivenes de la opinión. Porque pueden llegar a desempeñar otro papel en los centros, en la planificación curricular, en la coordinación de los profesores, en la tutorización de los estudiantes. Yo creo que requiere más trabajo y que requiere sobre todo procesos de toma de conciencia, de prestar atención y de, volviendo un poco al principio, al menos tomar nota de lo complejo que es el tema y de que no lo podemos zanjar con... Es que si no puedo llevar al niño a la clase de no sé qué o pues no sé cómo ayudar. No se puede zanjar en sí o no. Uh-huh. Y tenemos que ir terminando porque se nos va acabando el tiempo, pero me gustaría hacer alguna mención expresa al caso de España. ¿Cómo vosotros veis la implantación de estas prácticas en España en estos momentos? ¿Y cómo lo viven los profesores? ¿Cómo lo están viviendo los padres? ¿Cómo debería hacerse? Yo creo que de momento hay muy poca coordinación, pero no quisiera yo dar la impresión de que en este país creo yo, nuestra patria tiene un cierto problema cultural. Tenemos varios problemas, pero hay uno que yo diría que es cultural,
que se puede reducir a decir, es que la culpa siempre es del otro. La culpa siempre es de otro, que no es uno. Y uno de los receptores de la culpa a menudo es el sistema educativo y la escuela. Y yo no lo veo así. Yo creo que hay muchos profesores que se esfuerzan enormemente y que no están particularmente bien pagados y tienen que atender una cantidad enorme de grupos y de niños, sino decir, bueno, esto se resolvería coordinándose. Es verdad, tendría que haber más coordinación, pero ¿tienen los profesores tiempo para hacer esa coordinación? ¿Tienen los profesores tiempo o están siendo pagados para corregir los deberes escolares de 150 adolescentes en una semana? Pues habría que verlo, ¿no? Pero la culpa siempre es de otro. En el caso de los profesores, la culpa es de los niños, en el caso de las familias, la culpa es de los profesores, y en el caso de los niños, pues se le echan la culpa a todo el mundo, menos a ellos mismos. Es una derivación de responsabilidad que quizá en algún momento habría que abordar, porque la responsabilidad parece que siempre es de otro. El problema es complicado. Yo creo que requeriría que las autoridades educativas, y por autoridades estoy entendiendo Ministerio, Consejerías de Educación, no los equipos docentes solo, ni los equipos directivos de los centros solo, se tomaran el asunto en serio e intentarán primero promover un proceso de reflexión, es decir, empezar por dejar claro que esto no es fácil, que tiene modas, es decir, que de repente se pone de moda que los deberes son terroríficos y después, 30 años más tarde, todo el mundo es más autoritario y los deberes son fenomenales y el niño tiene que hacer lo que diga el maestro de la A a la Z y... Es decir, que y sobre todo generar estudios empíricos. Aquí todo el mundo tiene opinión, pero nadie se basa en datos empíricos. Y esto no, es un problema técnico. Tiene otros componentes, pero hay un problema técnico aquí. Hay cosas que sí sabemos sobre los deberes. Y a lo mejor los periodistas, con perdón, no son los más informados al respecto. O los tertulianos de un programa de televisión. La relación que... plantear que sí hay una relación positiva, al menos en secundaria, entre realización de deberes y éxito académico. Sí. Porque si no pareciera que no... O sea, hay medidas que, hablando de las poblaciones correctas, hablan a favor de la realización de deberes. Y eso creo que hay que tenerlo en cuenta. Hay evidencia empírica de que hay una relación directa entre éxito escolar o desarrollo eficiente en el colegio. Con notas, con resultados académicos. En secundaria sí, en primaria... No, en primaria son mucho más controvertidos los resultados, pero en secundaria sí hay una relación, o sea, la mayoría de los estudios parecen mostrar una relación positiva entre realización de deberes y éxito académico. Me refiero a buenas notas en las asignaturas en las que se hacen deberes. La relación a veces es más estrecha, a veces es menos firme, pero parece ir en términos positivos. Sí. Yo creo que en respuesta a tu pregunta, la imagen, o sea, la situación en España realmente no arroja una foto única, ¿no? Sino muchísimas fotos muy divergentes, y lo que plantea realmente es la necesidad de abordar, como comentaba Jesús, desde las personas que dirigen las políticas educativas y que son las responsables de llevar a cabo esas políticas educativas, los centros, dentro de los equipos docentes, toda la coordinación que tiene que haber en los centros, y luego abordar esto desde un punto de vista más científico, más objetivo, con datos, con estudios empíricos, etcétera, que permitan arrojar conclusiones basadas en datos reales, ¿no? ¿Seríais partidarios de regular de alguna manera el tema de deberes en la ley de educación? Yo soy poco partidario de las regulaciones. Yo creo que los centros y los equipos docentes deben intentar adaptarse a su contexto. Muchas leyes significa que se cumplen pocas. Yo prefiero pocas normas que sí se cumplen, que no muchas normas que no se cumplen. No me atrevería a poner la mano en el fuego en términos de la regulación. Los excesos que se pueden cometer en una dirección o en otra, yo creo que el Ministerio y las Consejerías de Educación tienen servicios de inspección y los centros tienen equipos directivos que están ahí para paliar esos problemas. Pero regularlo en términos de cuántas horas y sobre qué me parece un asunto muy delicado. Sobre todo porque hemos visto que tampoco es fácil regularlo en cuanto es solamente en base a horas de trabajo, ¿no? Sino que implica luego realmente de tareas en sí y de capacidad de trabajo. De acuerdo, bueno, pues si queréis terminamos con alguna conclusión final. Sí, nos tenemos que ir, que tenemos que hacer los deberes. Claro, eso es una buena conclusión, Raquel. No, simplemente
el tema de que el esfuerzo que hacemos desde aquí es incluir este tipo de temáticas que tienen claramente una demanda social, que son una problemática que se discute, pero que en términos, o sea, que al menos desde la universidad tenemos que abogar por hacer un tratamiento más pausado, más meditado y por tratar de ver los fenómenos que son complejos con la mesura que requieren y no largarnos directamente a favor o en contra como si esto se tratara de modas. Hay muchos niños involucrados. Entonces uno puede, como adulto, yo puedo terminar una carrera y decidir que no me ha gustado mucho, no he aprendido mucho, que voy a hacer una segunda carrera y la voy a hacer de otra manera. Pero es que no vuelves a tener 12 años. Claro. Y las ganas que te han quitado, te han dado en ese momento, no te las devuelven. Es un material muy sensible, el de los niños. Inmaculada Escudero. Únicamente tomar conciencia de que efectivamente, como se ha visto aquí en los minutos que llevamos, que no es un tema fácil, que es un tema al que le afectan muchas variables y factores y que no es fácil situarse en la posición de sí, a favor o no, en contra. Y bueno, afortunadamente una de las cosas que yo creo que son más gratificantes de los estudiantes, por ejemplo, que realizan nuestros trabajos dentro de nuestra línea, es que muchos de ellos toman conciencia al terminar el trabajo de que realmente esto hay que abordarlo desde otra perspectiva muy diferente, ¿no? En base a estudios empíricos y a investigaciones, etcétera, que hay mucho campo de trabajo todavía abierto de aquí al futuro más próximo y bueno, pues que adelante, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres por vuestras aportaciones a este Sin Distancia. Soy dedicado a los deberes Jesús Martín Cordero, Raquel Cohen e Inmaculada Escudero, profesores del Departamento de Psicología Evolutiva y de Educación de la UNED. Gracias. Gracias a ti.